El leve zumbido del motor de la limusina negra era el único sonido que se atrevía a romper el denso silencio que reinaba en el interior del vehículo. Afuera, la noche había caído sobre la ciudad, y las luces de las calles desfilaban como ráfagas borrosas a través del cristal tintado. Valeria mantenía la mirada fija en su propio reflejo en la ventana, pero sus ojos, oscurecidos por una mezcla de terror y anticipación, no veían realmente la ciudad. Veían fantasmas, veían años de sacrificios reducidos a cenizas. Veían la sonrisa condescendiente del hombre que alguna vez juró amarla, y que ahora la había invitado a su boda monumental con el único propósito de exhibirla como un trofeo roto frente a su nueva y brillante vida. El aire acondicionado del lujoso automóvil estaba a la temperatura perfecta, pero Valeria sentía un frío helado recorriéndole la espina dorsal. Sus manos, apoyadas sobre la suave tela de su vestido de seda esmeralda, temblaban imperceptiblemente. Los nudillos se le ponían blancos por la fuerza con la que apretaba el pequeño bolso de noche que descansaba en su regazo. Cada respiración que tomaba parecía atascarse en su garganta, como si el oxígeno se negara a llenar sus pulmones oprimidos por la ansiedad. Faltaban apenas unos minutos para llegar a la mansión, apenas unos minutos para enfrentarse al escarnio público que Marcos había orquestado con tanta meticulosidad. De repente, la frialdad de su propio miedo fue interrumpida por un calor firme y protector. Una mano grande, de dedos largos y seguros, se posó suavemente sobre las manos entrelazadas y tensas de Valeria. Ella parpadeó, volviendo al presente, y giró el rostro lentamente hacia su izquierda. Allí estaba Leonardo. Él no dijo una sola palabra de inmediato. No le ofreció frases vacías ni consuelos prefabricados. Simplemente la miró. Sus ojos, de un tono oscuro e insondable, transmitían una calma tan profunda que, por un breve instante, la tormenta en el interior de Valeria pareció amainar. Leonardo llevaba un smoking cortado a la perfección que se ajustaba a su complexión imponente, pero no era la ropa cara lo que le daba esa presencia magnética, sino la absoluta y silenciosa seguridad que emanaba de cada uno de sus movimientos. Él apretó su mano con suavidad, un gesto anclador que le decía: «Estoy aquí. No estás sola. Nadie va a lastimarte esta noche». Valeria tragó saliva y asintió levemente, dejando escapar un suspiro tembloroso. Trató de devolverle una sonrisa, pero sus labios apenas lograron curvarse. Su mente, traicionera y obstinada, la arrastró de nuevo a la tarde en que había recibido aquella monstruosidad de cartulina. Había sido un martes lluvioso. 3 semanas atrás, el mensajero había entregado un sobre rectangular, pesado, cerrado con cera, y un sello que llevaba las iniciales entrelazadas de Marcos y su nueva prometida. Al abrirlo, el olor a papel caro y tinta perfumada le había revuelto el estómago. La invitación era una obra de ostentación grotesca. Bordes bañados en oro auténtico, caligrafía floreada e impecable. Pero no fue el lujo lo que le rompió el corazón una vez más, sino la nota escrita a mano en el reverso, garabateada con esa caligrafía apresurada que ella conocía también. «Valeria», decía la nota, «espero que encuentres el tiempo en tu apretada agenda para acompañarme en el día más importante de mi vida. Me encantaría que vieras lo lejos que he llegado. Trae a un acompañante, si es que has encontrado a alguien. Saludos, Marcos». Cada palabra había sido diseñada como una aguja clavada directamente bajo sus uñas. Lo lejos que he llegado. Como si sus logros no hubieran sido construidos sobre los cimientos de los años de sudor, lágrimas y el dinero de Valeria. Como si él se hubiera hecho a sí mismo de la nada, borrando convenientemente de la historia las noches en que ella trabajaba turnos dobles en la cafetería para pagar el alquiler mientras él desarrollaba su potencial en pasantías no remuneradas. Si es que has encontrado a alguien. Una bofetada final, un recordatorio de que él la consideraba indigna, reemplazable
un objeto defectuoso abandonado en la cuneta de su camino hacia la cima. En aquel momento, lloró. Lloró hasta que los ojos le ardieron y la garganta se le cerró. Había estado a punto de romper la invitación en 1000 pedazos y tirarla a la basura, que era su lugar legítimo. Pero luego, el orgullo herido y una pequeña y resiliente chispa de dignidad habían despertado en su interior. No le daría el gusto. No le permitiría creer que la había destruido por completo. Iría a esa boda, iría y se mantendría de pie. Y ahora, el momento había llegado. La limusina redujo la velocidad y los neumáticos crujieron sobre la grava inmaculada de un camino de entrada que parecía no tener fin. A través del cristal, Valeria vio la mansión. Era una propiedad palaciega, iluminada por cientos de luces doradas que la hacían brillar como una joya incrustada en la oscuridad de la noche. Había estatuas de mármol en los jardines inmensos, fuentes de agua cristalina iluminadas desde el fondo, y una fila interminable de autos deportivos y vehículos de lujo estacionados ordenadamente por un ejército de aparcacoches con uniformes impecables. Valeria. La voz de Leonardo era grave, aterciopelada y extrañamente reconfortante. Él deslizó su mano hasta acariciar suavemente la mejilla de ella, obligándola a mirarlo a los ojos. «Estás conteniendo la respiración». Ella exhaló de golpe, cerrando los ojos por un segundo. «Siento que me voy a desmayar, Leo», susurró con la voz quebrada. «Míralo todo, míralo». Él lo hizo. Consiguió exactamente lo que quería. El dinero, el estatus, la mansión. Y me trajo aquí solo para asegurarse de que yo supiera que no formó parte de este mundo. Para fregarme en la cara que tenía razón cuando me dijo que yo era demasiado pequeña para su nueva vida. Leonardo la observó con una expresión que Valeria no pudo descifrar del todo. Había ternura, sí, y una inmensa compasión que la abrigaba. Pero detrás de eso, en el fondo de sus ojos oscuros, destellaba algo frío y afilado. Algo que se parecía a una ira contenida y milenaria, reservada exclusivamente para el hombre que había osado herir a la mujer que tenía enfrente. Marcos es un hombre ciego que camina por un palacio de cristal creyendo que es de diamante, Valeria, dijo Leonardo, con una calma que contrastaba con la fuerza de sus palabras. Esta noche no estás aquí para demostrarle que encajas en su mundo. Estás aquí para recordarte a ti misma que su mundo no es digno de ti. Y te prometo, mi vida, que esta noche nadie te hará sentir pequeña. Nadie. Las palabras de Leonardo tuvieron un efecto casi mágico. Valeria sintió que una armadura invisible se forjaba a su alrededor. Él no le había dicho quién era en realidad. Para ella, Leo seguía siendo el hombre maravilloso, culto y profundamente comprensivo que había conocido meses atrás en las circunstancias más mundanas. Sabía que tenía éxito, que era un hombre de negocios, pero nunca habían hablado de cifras ni de poder. Ella lo amaba por cómo la hacía sentir, viva, valorada, escuchada. Y en ese momento, su presencia era el único escudo que necesitaba. El automóvil se detuvo suavemente frente a las majestuosas puertas dobles de la entrada principal. Un aparcacoches de guantes blancos se apresuró a abrir la puerta del lado de Leonardo. Él salió primero, moviéndose con una gracia felina, y se abotonó el saco del smoking con un gesto mecánico y elegante. Luego se volvió hacia ella, extendiendo la mano. Valeria miró esa mano por un instante. Era su salvavidas. Tomó una respiración profunda, sintiendo el tejido de seda de su vestido deslizarse contra su piel, y colocó su mano sobre la de él. Al salir del auto, el aire fresco de la noche la golpeó. Inmediatamente, el murmullo de voces educadas y los acordes de una orquesta de cámara que tocaba piezas clásicas en vivo llenaron sus oídos. El olor a perfumes caros, a habanos mezclados con la brisa nocturna y a miles de rosas blancas dispuestas en elaborados arreglos florales saturaba el ambiente. Era abrumador.
Era el olor del dinero viejo y del dinero nuevo, intentando desesperadamente encajar. Leonardo colocó la mano de ella en el pliegue de su brazo. Ella se aferró a él, no con desesperación, sino buscando la solidez de su cuerpo. Juntos comenzaron a caminar por la alfombra roja que cubría los amplios escalones de mármol que conducían a la entrada principal. Cada paso que Valeria daba parecía resonar en su cabeza como un latido ensordecedor. Sus tacones marcaban un ritmo lento y deliberado. A su alrededor, otros invitados subían por las escaleras, mujeres con vestidos de diseñador que costaban más de lo que ella ganaba en un año, hombres con relojes que podrían haber comprado su pequeño apartamento entero. Valeria sintió algunas miradas curiosas posarse sobre ella. Su vestido, aunque hermoso, elegante y elegido con sumo cuidado, no llevaba una etiqueta famosa. Sin embargo, cuando esas mismas miradas se deslizaban hacia el hombre que caminaba a su lado, la curiosidad se transformaba en algo más parecido a la intriga y al respeto mudo. Leonardo no necesitaba etiquetas. Su postura era la de alguien que era dueño del suelo que pisaba. Llegaron al umbral. Dos inmensas puertas de caoba tallada, adornadas con herrajes de oro, estaban abiertas de par en par. Dos acomodadores impecablemente vestidos se inclinaron levemente al verlos pasar. Valeria dudó por una fracción de segundo. Sus pies se negaban a cruzar la línea imaginaria que separaba la noche exterior de la jaula dorada que Marcos había construido. Leonardo, sintiendo su vacilación, detuvo su marcha sin brusquedad. No la empujó, no la apresuró. Simplemente inclinó la cabeza hacia ella y le dedicó una sonrisa tan cálida y segura que desarmó por completo el último rastro de pánico de Valeria. «Cabeza alta», murmuró él, tan bajo que solo ella pudo escucharlo. «Eres la mujer más hermosa de este lugar. Que lo vean». Con un nuevo aliento, Valeria enderezó la espalda, levantó la barbilla y permitió que Leonardo la guiara hacia el interior. Atravesar las puertas fue como sumergirse en una película de época exagerada. El gran salón de baile era de una opulencia casi ridícula. Candelabros de cristal de Bohemia, del tamaño de automóviles pequeños, colgaban de techos abovedados pintados con frescos. Cientos de invitados se arremolinaban en pequeños grupos, sosteniendo copas de cristal cortado que tintineaban con champaña importada. Camareros con bandejas de plata circulaban silenciosamente entre la multitud, ofreciendo canapés que parecían obras de arte microscópicas. Todo brillaba, todo deslumbraba, todo gritaba exceso. Durante los primeros 10 segundos, su llegada pasó desapercibida entre el mar de gente y el sonido de la música. Pero entonces, comenzó. Fue un efecto dominó, lento al principio, y luego imparable. Un pequeño grupo cerca de la entrada, compuesto por antiguas amistades que ella solía compartir con Marcos, se volvió hacia las puertas. Valeria reconoció a Carolina, la mujer que solía llorar en su hombro cuando su propio novio la engañaba, y que le había dejado de hablar el mismo día que Marcos la abandonó. Reconoció a Fernando, el antiguo compañero de cuarto de Marcos, al que Valeria le cocinaba cenas calientes cuando no tenían un centavo. La copa de champaña de Carolina se quedó a medio camino de sus labios. Sus ojos se abrieron desmesuradamente al reconocer el rostro de Valeria. Luego, su mirada se desvió hacia Leonardo, y el desconcierto en su rostro fue evidente. No esperaba ver a Valeria allí, y mucho menos acompañada de un hombre de semejante calibre. Fernando le dio un codazo a su esposa, señalando discretamente con la cabeza hacia la entrada. Los murmullos comenzaron. Susurros rápidos y venenosos que volaban como abejas invisibles de un grupo a otro. ¿Esa es Valeria? No puede ser. ¿Qué hace ella aquí? Escuché que Marcos la invitó por lástima. Pero, ¿quién es el hombre que está con ella? Mira la ropa de ese sujeto. Parece salido de una portada de revista. ¿Le habrá pagado para que viniera? Valeria podía sentir el peso de los juicios golpeándola desde todas direcciones.
Hace unos años, esas miradas la habrían hecho encogerse sobre sí misma, buscando un rincón donde esconderse y llorar por el rechazo de personas que consideraba sus amigos. Pero ahora, con el brazo de Leonardo bajo el suyo y su calor irradiando hacia ella, la perspectiva había cambiado. De repente, no los veía como la élite social a la que aspiraba pertenecer. Los veía como lo que realmente eran. Un grupo de oportunistas superficiales que gravitaban hacia el dinero como polillas hacia la luz de un farol. Mantuvo la cabeza en alto, tal como Leonardo le había indicado. Su rostro, pálido pero sereno, no traicionaba la tormenta de recuerdos que la asaltaba. Avanzaron lentamente por el borde del salón, negándose a apresurarse, negándose a parecer intimidados. Fue entonces cuando lo vio. En el centro del salón, rodeado de un círculo de hombres mayores que fumaban y reían a carcajadas, estaba Marcos. Llevaba un frac blanco, una elección tan ridículamente ostentosa que a Valeria le costó no esbozar una mueca de incredulidad. El cabello oscuro de Marcos estaba peinado hacia atrás con precisión milimétrica, y su rostro, que ella alguna vez había amado con cada fibra de su ser, ahora llevaba impresa una expresión de superioridad permanente. Había ganado un poco de peso. La buena vida se le notaba en la forma en que el traje se ajustaba a su cintura, pero mantenía ese atractivo arrogante que siempre lo había caracterizado. A su lado estaba su nueva esposa, Sofía, una mujer joven, rubia y delgada como una aguja, heredera de una de las familias con más renombre del país. Sofía llevaba un vestido de novia que parecía estar hecho enteramente de cristales y plumas, tan voluminoso y pesado que parecía anclarla al suelo. Se aferraba al brazo de Marcos con posesividad, riendo de manera estridente de algún comentario que alguien acababa de hacer. El sexto sentido que desarrollan las personas que se saben observadas hizo que Marcos girara la cabeza. A través de la multitud, sus ojos se cruzaron con los de Valeria. El tiempo pareció detenerse por un microsegundo. Valeria pudo leer la secuencia completa de emociones en el rostro de su exprometido, como si estuviera pasando las páginas de un libro abierto. Primero, la sorpresa absoluta. Él realmente no esperaba que ella tuviera el valor de presentarse. Su invitación había sido un juego sádico, una trampa en la que esperaba que ella cayera, negándose a ir, lo que le habría permitido a él quejarse frente a sus nuevos amigos sobre la amargura de su ex. Segundo, la decepción al ver que no estaba desaliñada ni llorando. Valeria estaba radiante. El vestido verde esmeralda resaltaba el tono dorado de su piel y la profundidad de sus ojos marrones. No llevaba joyas excesivas, solo unos pequeños pendientes de perlas, pero su elegancia natural, esa que no se puede comprar, la hacía destacar entre el mar de lentejuelas y diamantes sobrecargados de las otras mujeres. Tercero, la irritación pura. Su mirada descendió hacia el brazo de Valeria y se topó con la figura de Leonardo. Marcos frunció el ceño. Valeria lo conocía lo suficiente para saber lo que estaba pasando por su mente. Marcos estaba evaluando la competencia. Estaba escaneando el traje de Leonardo, la postura, la frialdad en los ojos del extraño. Marcos, embriagado por su nuevo estatus como alto ejecutivo, no reconoció de inmediato el rostro del hombre que acompañaba a su ex. Estaba tan cegado por su propio ego y por la idea preconcebida de que Valeria era una perdedora, que su cerebro se negó a procesar que aquel hombre pudiera ser alguien importante. Para Marcos, Leonardo no era más que un peón que Valeria había traído para intentar darle celos. Una sonrisa lenta, cínica y depredadora comenzó a formarse en los labios de Marcos. Esa era la sonrisa que usaba cuando sentía que tenía el control absoluto de la situación. La sonrisa de un hombre que estaba a punto de aplastar a un insecto bajo la suela de su zapato italiano. Marcos se inclinó para susurrarle algo al oído a su flamante esposa. Sofía miró en dirección a Valeria, la evaluó de arriba abajo con un desdén mal disimulado, y luego asintió con una risita nasal. Marcos se separó del grupo de hombres mayores.
Ajustó los puños de su camisa con un gesto calculado y comenzó a caminar directamente hacia donde se encontraban Valeria y Leonardo. La multitud pareció percibir el cambio en la atmósfera. Como el mar rojo abriéndose ante Moisés, los invitados comenzaron a dar un paso atrás, despejando el camino para el novio, creando un corredor de miradas tensas y expectativas morbosas. Todos allí sabían la historia, o al menos la versión distorsionada que Marcos se había encargado de difundir. Todos estaban esperando ver la humillación final de la pobre e ingenua Valeria. Valeria sintió que el corazón le latía desbocado en la base del cuello. El pánico intentó resurgir, amenazando con paralizarla. Quería retroceder, quería darse la vuelta y salir corriendo hacia la seguridad de la limusina. Pero el brazo de Leonardo se tensó bajo su mano, atrapando sus dedos contra su costado en un abrazo silencioso y anclador. Valeria alzó la vista hacia él. Leonardo no miraba a Marcos con miedo, ni siquiera con odio. Lo miraba con la indiferencia glacial de un león que observa a un cachorro insolente jugar cerca del borde del acantilado. «Respira», le susurró Leonardo, su voz vibrando profundamente en su pecho. «Deja que venga. No tiene ningún poder sobre ti a menos que tú se lo des. Y hoy, mi amor, él no tiene absolutamente nada». Marcos se detuvo a 1 metro de distancia. La sonrisa arrogante no abandonaba su rostro. Metió una mano en el bolsillo de su pantalón blanco, adoptando una pose de superioridad relajada, y recorrió a Valeria de pies a cabeza con una mirada cargada de falsa lástima. «Valeria», dijo Marcos. Su voz resonó sobre el murmullo del salón, lo suficientemente alta para asegurarse de que los más cercanos pudieran escuchar el espectáculo. «De verdad, no pensé que vendrías. Hay que tener mucho coraje para aparecerse aquí esta noche. Y veo que no viniste sola. ¡Qué conmovedor!». La tensión en el aire era tan espesa que podría cortarse con un cuchillo de plata. Valeria apretó los labios, luchando por encontrar su voz, mientras Marcos ensanchaba su sonrisa, preparándose para dar el golpe que llevaba semanas ensayando en su mente. Aún no se daba cuenta del abismo que se estaba abriendo bajo sus propios pies. Aún ignoraba por completo a quién tenía enfrente. Las palabras de Marcos, pronunciadas con esa cadencia arrastrada y teñida de superioridad, flotaron en el aire pesado del salón de baile. ¡Qué conmovedor! La frase rebotó en los oídos de Valeria, pero extrañamente el sonido del salón pareció desvanecerse. El tintineo de las copas, la risa nasal de Sofía, la melodía de violines de la orquesta, todo se redujo a un zumbido sordo. El rostro arrogante de Marcos, enmarcado por el ridículo frac blanco, comenzó a desdibujarse. Valeria parpadeó, y por una fracción de segundo no vio al flamante ejecutivo rodeado de lujo. Vio a un joven de 22 años, con el cabello alborotado y un suéter gris desgastado en los codos, sentado en el suelo de un apartamento diminuto, cuyas paredes siempre olían a humedad y a sopa barata. El pasado, con sus garras afiladas y frías, la arrastró hacia atrás. 5 años. Habían pasado 5 años desde la noche en que conoció a aquel Marcos. Era invierno, y ella trabajaba su segundo turno en una cafetería de paredes desconchadas cerca de la universidad. Él había entrado temblando, empapado por la lluvia, sosteniendo una carpeta de plástico que protegía su tesis de grado como si fuera su propia vida. No tenía dinero para un café, solo pidió resguardarse del agua. Valeria, movida por una empatía que más tarde se convertiría en su mayor condena, le había servido un tazón de chocolate caliente y un trozo de pastel que pagó de su propio bolsillo, un bolsillo que ya de por sí estaba vacío. Esa noche, bajo la luz fluorescente y parpadeante del local vacío, Marcos la miró como si ella hubiera inventado las estrellas. Le habló de sus sueños, de cómo iba a conquistar el mundo financiero, de cómo su mente brillante solo necesitaba una oportunidad para salir de la miseria en la que había nacido.
Valeria sintió que su corazón, siempre dispuesto a cuidar de los demás, se anclaba a la vulnerabilidad de aquel muchacho. Los siguientes 3 años fueron un monumento al sacrificio silencioso. Valeria amaba con la devoción de quien cree que el amor lo conquista todo, incluso la pobreza extrema. Se mudaron juntos a un estudio apenas más grande que un garaje, mientras Marcos enviaba currículums, estudiaba para certificaciones costosas y asistía a entrevistas de trabajo que nunca daban frutos. Valeria sostenía el mundo de ambos sobre sus hombros. Trabajaba 14 horas diarias. Por las mañanas, en una oficina administrativa archivando papeles. Por las tardes y noches, de vuelta en la cafetería, lidiando con clientes malhumorados y quemándose las manos con la máquina de espresso. Llegaba a casa a la medianoche, con los pies hinchados palpitando de dolor y las manos resecas por el jabón industrial, solo para encontrar a Marcos dormido sobre sus libros. Ella le preparaba la comida para el día siguiente, le planchaba la única camisa de vestir que tenían y dejaba billetes arrugados sobre la mesa para sus pasajes de autobús. Cuando llegue a la cima, Val, construiremos un castillo juntos, le decía él en las raras mañanas de domingo que pasaban abrazados en aquel colchón hundido en el centro. Te voy a dar la vida que te mereces. Nunca más tendrás que trabajar hasta que te sangren los pies. Serás mi reina. Y ella le creyó. Le creyó tanto que, cuando Marcos necesitó un máster especializado para calificar a una posición junior en uno de los conglomerados de inversión más grandes y elitistas del país, una corporación colosal, inalcanzable, cuyos dueños eran un misterio para los empleados rasos, Valeria no dudó. Fue al banco, puso su pequeña y modesta firma en un contrato de préstamo con intereses abusivos y se endeudó por los próximos 10 años para pagarle la matrícula. Es una inversión. Se repetía a sí misma en las noches de insomnio, cuando los números rojos de su cuenta bancaria no la dejaban respirar. Es para nuestro futuro. El cambio en Marcos no fue una explosión repentina. Fue un veneno de acción lenta, una toxina que se filtró en su sistema gota a gota desde el día en que firmó su primer contrato con aquel conglomerado. Al principio, fueron detalles sutiles. La primera vez que cobró su sueldo, no usó el dinero para ayudar con el alquiler ni para pagar una cuota del préstamo de Valeria. Se compró un reloj de marca y un traje a medida. Tengo que dar la imagen, Val. En este nivel, la apariencia lo es todo. Si me ven pobre, me tratarán como a un pobre. Luego comenzaron las ausencias. Las cenas de trabajo que se extendían hasta la madrugada. Los fines de semana en retiros corporativos a los que no se permitían parejas. Valeria se quedaba sola en el pequeño apartamento, que ahora se sentía aún más asfixiante, esperando un mensaje de texto que a veces llegaba al mediodía siguiente. La distancia física pronto se transformó en un abismo emocional. Marcos dejó de mirarla a los ojos. Empezó a criticar su forma de vestir, su cabello siempre recogido en una coleta apresurada, sus manos estropeadas por el trabajo. ¿No podías ponerte algo más presentable? Le espetó una tarde que ella fue a recogerlo a la salida de su imponente edificio de oficinas de cristal. Valeria llevaba su uniforme de la cafetería bajo un abrigo gastado. Él la tomó del brazo, alejándola rápidamente de la entrada principal, mirando a ambos lados con evidente paranoia. Mis jefes podrían salir en cualquier momento, Valeria. No puedes aparecerte aquí luciendo así. Me avergüenzas. Aquella palabra, avergüenzas, se clavó en el pecho de Valeria como una estaca de hielo. Había intentado justificarlo. Se dijo que era el estrés, que la presión del mundo corporativo lo estaba consumiendo. Trató de ser más complaciente, de exigir menos, de volverse invisible para no estorbar en su ascenso meteórico. Pero la invisibilidad no la salvó. El clímax de su agonía llegó un jueves por la noche. Valeria había preparado una cena especial, invirtiendo lo poco que le quedaba del mes en un buen corte de carne para celebrar que Marcos había sido promovido a gerente de cuentas. Él llegó 3 horas tarde,
No traía el olor a estrés de la oficina, sino el aroma penetrante de un perfume femenino caro, mezcla de jazmín y sándalo, aferrado a las solapas de su chaqueta de diseñador. No hubo gritos esa noche, solo una frialdad quirúrgica, devastadora y letal. Marcos sacó 2 maletas de cuero del armario, maletas que ella no sabía que él había comprado, y comenzó a empacar sus camisas de seda y sus corbatas italianas. Valeria lo observó desde la puerta de la habitación, con las manos temblando, sintiendo que el suelo desaparecía bajo sus pies. «¿Qué estás haciendo?», logró articular con un hilo de voz que no parecía suyo. Marcos ni siquiera detuvo sus movimientos. Dobló un traje con meticulosidad antes de dignarse a mirarla. Sus ojos, antes llenos de sueños y promesas, ahora eran 2 pozos de arrogancia y desdén. «Me voy, Valeria. Se acabó». ¿Se acabó? ¿Qué se acabó? «Marcos, si es por el dinero, puedo conseguir otro turno. Puedo». «No seas patética», la interrumpió él, soltando una risa seca, desprovista de cualquier rastro de humor. Se enderezó y la miró de arriba abajo, evaluándola como a una mercancía defectuosa. «Mírate, míranos. Crecí, Valeria. Yo avancé y tú te quedaste estancada en la mediocridad. Ya no encajas en mi mundo. Mis círculos, mis clientes, mis colegas. No puedo llevar a la chica de la cafetería a una gala benéfica de $1.000.000. Necesito a alguien que esté a mi altura. Alguien que entienda cómo funciona el poder». Valeria sintió que le arrancaban el aire de los pulmones. El dolor físico de la traición le quemaba la garganta. «Yo te construí», susurró ella, con las lágrimas desbordando sus ojos rotos. «Yo pagué tus estudios. Yo te di de comer cuando no tenías nada. Me endeudé por ti». Marcos cerró la cremallera de la maleta con un movimiento brusco, visiblemente molesto por tener que lidiar con sus emociones. «Nadie te obligó a hacerlo. Fue tu decisión jugar a la mártir. Yo te agradezco el apoyo inicial, pero no voy a encadenarme a tu fracaso por una estúpida deuda de gratitud». Madura, Valeria. Así es la vida. Antes de cruzar la puerta, dejó un sobre la mesa de la cocina. Contenía un cheque por la cantidad exacta del préstamo estudiantil, sin un centavo más por los intereses, ni por los 3 años de alquiler, comida y vida que ella había financiado. Al día siguiente, Valeria descubrió la verdad a través de las redes sociales. Marcos no se había ido solo por ambición. Se había ido porque llevaba meses en una relación clandestina con Sofía, la hija mimada de uno de los vicepresidentes más poderosos del conglomerado para el que trabajaba. El ascenso de Marcos no había sido fruto exclusivo de su brillantez. Había sido el regalo de su nuevo suegro. Él había usado a Valeria como un puente de madera podrida para cruzar el río de la pobreza, y una vez en la otra orilla, le había prendido fuego al puente sin mirar atrás. Los meses que siguieron fueron una neblina de desesperación oscura y asfixiante. Valeria perdió el apartamento. Tuvo que mudarse a una habitación alquilada en las afueras de la ciudad, compartiendo el baño con desconocidos. Hubo noches en las que el dolor en su pecho era tan agudo que creía estar sufriendo un infarto. Lloraba acurrucada en el rincón de su cama hasta vomitar, preguntándose qué había hecho mal. ¿Por qué no era suficiente? ¿Por qué su amor incondicional había sido pagado con la más cruel de las humillaciones? Su autoestima estaba hecha añicos. Se sentía fea, inútil, pequeña. Una sombra en el mundo deslumbrante que Marcos había conquistado. Cada día era una batalla campal contra la depresión solo para levantarse de la cama, ponerse el uniforme y seguir sirviendo café. Ahora, con el peso adicional de las cuotas del préstamo del banco, que el mísero cheque de Marcos apenas había cubierto en parte debido a los intereses acumulados. Fue un proceso de reconstrucción lento, agonizante y solitario. Juntar los pedazos de su dignidad le tomó años.
Aprendió a perdonarse a sí misma por haber sido tan ingenua. Aprendió que la crueldad de Marcos no definía el valor de Valeria. Empezó a estudiar de noche por su cuenta, a leer, a sanar. Aceptó que las cicatrices nunca desaparecerían, pero se juró a sí misma que nunca más permitiría que alguien la hiciera sentir que tenía que pedir permiso para existir. Un parpadeo brusco la devolvió al presente. El salón de baile de la mansión se enfocó nuevamente ante sus ojos. El olor a flores blancas y champaña reemplazó el recuerdo de la humedad y el encierro. La música clásica ahogó el eco de las palabras crueles de su pasado. Allí estaba Marcos, a 1 metro de distancia, sosteniendo su pose de triunfador, esperando que ella se desmoronara como lo hacía en el pasado, esperando que agachara la cabeza, tartamudeara alguna excusa y se retirara avergonzada, confirmándole a él y a toda la sala que ella seguía siendo la chica de la cafetería, indigna de pisar su suelo de mármol. Pero mientras Valeria lo miraba a los ojos, una revelación silenciosa y poderosa estalló en su pecho. Marcos no había cambiado en absoluto. Debajo de ese frac ridículamente caro, detrás de esa sonrisa blanqueada y de esa postura ensayada, seguía siendo el mismo niño asustado y cobarde que había entrado huyendo de la lluvia en su cafetería. Todo su poder era prestado. Su dinero, su puesto, su estatus. Todo dependía de la mujer que tenía colgada del brazo y de los hombres poderosos a los que adulaba. Marcos no era un rey. Era un bufón en la corte de otros, aterrorizado de que alguien descubriera que su corona era de cartón. Valeria sintió el pulgar de Leonardo trazando círculos lentos y calmantes sobre los nudillos de su mano. El contraste era abrumador. Leonardo, que no había necesitado levantar la voz ni ostentar etiquetas para dominar la habitación desde el momento en que cruzaron las puertas. Leonardo, cuyo poder era tan real e intrínseco que se permitía la humildad de acompañarla en silencio, dándole a ella el espacio para librar su propia batalla. La respiración de Valeria, que había estado atorada en su garganta desde que bajó de la limusina, se liberó de golpe. El miedo se evaporó, dejando en su lugar una calma gélida y una claridad absoluta. Sus hombros, antes tensos por la anticipación del dolor, se relajaron. Su postura se irguió unos milímetros más. Marcos frunció ligeramente el ceño. La reacción de Valeria no estaba en su guión. Ella no estaba temblando. No estaba mirando al suelo. La sonrisa burlona en el rostro de él vaciló por una fracción de segundo al notar que los ojos marrones de Valeria ya no lo miraban con adoración, ni siquiera con rencor. Lo miraban con algo mucho peor, algo que el ego frágil de Marcos no podía soportar. Lo miraba con lástima. «¿Te comió la lengua el ratón, Val?», insistió Marcos, elevando un poco más la voz, intentando recuperar el control de la narrativa frente a los invitados curiosos que los rodeaban en un tenso semicírculo. Sofía y yo nos preguntábamos si tendrías el mal gusto de venir en un taxi o si usarías el transporte público en tu gran noche de salida. Sofía soltó una carcajada aguda, apretando el brazo de Marcos y lanzando una mirada despectiva al vestido de Valeria. «Cariño, no seas cruel», dijo Sofía con voz cantarina y venenosa. Probablemente ahorró durante meses para alquilar ese vestido. «Es un lindo esfuerzo, querida. De verdad. Encajas casi a la perfección con el servicio de catering». Un murmullo incómodo recorrió a los invitados más cercanos. Algunos contuvieron la respiración, esperando las lágrimas inminentes de Valeria. Valeria dejó que el eco de la humillación flotara en el aire unos segundos. Sintió la presencia de Leonardo a su lado tensarse ligeramente. La energía que emanaba del hombre alto y silencioso cambió. La calma protectora fue reemplazada por una presión atmosférica pesada, oscura, como la antesala de una tormenta eléctrica de categoría catastrófica. Leonardo estaba a punto de intervenir, a punto de destrozar a Marcos en el acto.
Pero Valeria apretó suavemente la mano de él, deteniéndolo. Aún no. Esta era su catarsis. Valeria esbozó una sonrisa lenta, pequeña, pero cargada de una dignidad que iluminó su rostro. No era una sonrisa defensiva, sino una de paz genuina. Miró a Marcos directamente a los ojos, perforando la armadura de su arrogancia artificial. Tu invitación fue muy clara, Marcos, dijo Valeria. Su voz no tembló. Salió suave, melodiosa y lo suficientemente clara para que las primeras filas de chismosos escucharan cada sílaba. Querías que viera lo lejos que has llegado, y te agradezco que me hayas invitado. Tenía que verlo con mis propios ojos. Marcos infló el pecho, malinterpretando por completo sus palabras, creyendo que ella finalmente estaba reconociendo su derrota. Bueno, es natural que te sientas abrumada. Este nivel de éxito es difícil de procesar para algunas personas. Lo es, coincidió Valeria sin perder la calma, mientras su mirada se deslizaba desde el rostro de Marcos hasta el de Sofía y luego volvía a él. Es fascinante ver cómo un hombre puede cambiar de traje, de casa y de prometida, y aún así seguir siendo exactamente el mismo cobarde que deja sus facturas sin pagar sobre la mesa de la cocina antes de huir. El silencio que cayó sobre el salón de baile fue absoluto, ensordecedor. Nadie movió un músculo. La música pareció detenerse en la mente de todos. La sonrisa de Marcos desapareció como si le hubieran propinado una bofetada física. Sofía abrió la boca, indignada, su rostro palideciendo de ira bajo la gruesa capa de maquillaje. ¿Cómo te atreves? Siseó Marcos, dando un paso amenazador hacia adelante, su fachada de ejecutivo refinado agrietándose en un instante para revelar al matón de callejón que siempre había habitado en él. Fue en ese preciso instante cuando Leonardo decidió que el tiempo de observar había terminado. Con un movimiento fluido y desprovisto de cualquier esfuerzo visible, Leonardo dio medio paso al frente, interponiéndose milimétricamente entre Valeria y el arrebato de Marcos. No levantó las manos, no adoptó una postura de pelea. Solo se plantó allí. Pero la magnitud de su presencia, la oscuridad absoluta en sus ojos y la frialdad implacable de su rostro hicieron que Marcos se congelara en el sitio, como si hubiera chocado contra un muro de acero invisible. Te sugiero, habló Leonardo por primera vez. Su voz era grave, apenas por encima de un susurro, pero llevaba consigo el peso letal de una autoridad que no admite réplica. Que cuides mucho el tono con el que te diriges a mi futura esposa. La palabra esposa resonó en la mente de Valeria, enviando un escalofrío cálido por su columna, pero la reacción de Marcos fue muy distinta. La confusión se mezcló con la rabia en el rostro del novio, quien, cegado por la soberbia y la adrenalina del enfrentamiento, cometió el error más catastrófico de toda su existencia. ¿Y tú quién diablos te crees que eres?, escupió Marcos, midiendo a Leonardo de arriba a abajo con desprecio, ignorando los jadeos de terror puro que comenzaban a brotar de la mesa principal ubicada a sus espaldas. ¿Crees que me intimidas porque alquilaste un buen smoking para impresionar a esta perdedora? Estás en mi casa. Yo pago tu sueldo indirectamente al permitirte pisar mi fiesta. Lárgate antes de que llame a seguridad y los eche a ambos a la calle. Leonardo no se alteró. Al contrario, una sonrisa mínima, afilada como una navaja, curvó la comisura de sus labios. ¿Tu casa?, repitió Leonardo, saboreando las palabras con una calma que helaba la sangre. Qué curioso. Yo estaba bajo la impresión de que esta propiedad, al igual que tu puesto de vicepresidente junior, pertenece al conglomerado Inversiones L.A. Marcos parpadeó, la primera sombra de verdadera duda cruzando sus ojos. ¿Qué sabes tú de Inversiones L.A.? Balbuceó, perdiendo un ápice de su bravuconería. Desde la mesa principal, detrás de la pareja de recién casados, un hombre mayor de cabello canoso, vestido con sobriedad,
y cuyo rostro reflejaba ahora un pánico absoluto, se puso de pie de un salto, tirando su silla de caoba hacia atrás con un estruendo sordo. Era el padre de Sofía, el jefe directo de Marcos, el hombre que le había dado todo. El anciano, temblando visiblemente, empujó a un par de invitados para abrirse paso, sudando frío a pesar del aire acondicionado. «¡Marcos!», gritó el hombre mayor, con la voz quebrada por el terror, corriendo hacia ellos y deteniéndose a una distancia respetuosa de Leonardo. El padre de Sofía no miró a su yerno ni a su hija. Se inclinó profundamente hacia adelante, casi en una reverencia total, dirigiéndose al hombre que sostenía la mano de Valeria. «Señor Alarcón», tartamudeó el padre de Sofía, pálido como la cera. Nosotros no teníamos idea de que honraría esta celebración con su presencia. Le ruego que disculpe la inmensa insolencia de mi yerno. Él no sabe con quién está hablando». Marcos se quedó paralizado. El aire abandonó la sala. Valeria sintió que el corazón le daba un vuelco mientras veía cómo la sangre desaparecía por completo del rostro de su exprometido, dejando tras de sí una máscara de horror puro e incomprensión total. El universo entero acababa de invertirse frente a sus ojos. «Señor Alarcón». El nombre flotó en el salón de baile, pesado y definitivo, como la campana de una catedral anunciando el fin de una era. El silencio que siguió no fue el de la sorpresa casual, fue el silencio espeso y asfixiante que precede a un cataclismo. Los músicos de la orquesta habían dejado caer sus arcos. Los camareros se habían quedado congelados como estatuas de sal. Valeria parpadeó, sintiendo que el aire a su alrededor se volvía irreal. Su mirada viajó desde el rostro aterrorizado del suegro de Marcos, cubierto por una fina capa de sudor frío, hasta el perfil impasible del hombre que sostenía su mano con la misma firmeza protectora de siempre. Alarcón. El apellido resonaba en su mente, destrabando puertas que ella ni siquiera sabía que existían. Inversiones Alarcón. El imperio financiero que controlaba la mitad del país. El nombre que aparecía en las placas de bronce de los rascacielos más imponentes, en las fundaciones benéficas más grandes, en los contratos que Marcos solía memorizar como si fueran textos sagrados en su desesperado intento por ascender. Valeria miró a Leonardo, su Leo, el hombre que la había ayudado a recoger servilletas del suelo un martes lluvioso. El hombre que prefería el café negro de filtro barato a las máquinas express. Mientras el mundo entero parecía a punto de colapsar bajo el peso del pánico, la mente de Valeria se desprendió del salón y viajó 3 meses atrás, buscando desesperadamente el origen de este momento imposible. ¿Cómo había llegado el dueño del mundo a tomar la mano de una mujer que sentía que no tenía absolutamente nada? La respuesta estaba en una tarde gris de noviembre, en el rincón más oscuro de una pequeña librería café de segunda mano, lejos, muy lejos del distrito financiero. Valeria había conseguido un empleo allí tras perder el apartamento. Era un lugar polvoriento, impregnado del olor a páginas viejas y madera húmeda. Un refugio perfecto para alguien que quería volverse invisible. Ese día, el correo le había entregado el sobre con los bordes bañados en oro. La invitación a la boda de Marcos. Recordaba haber esperado a que terminara su turno. Había volteado el cartel de cerrado en la puerta de cristal, apagado las luces principales, dejándose iluminar solo por una pequeña lámpara de lectura en la parte trasera del local. Allí, sentada en un viejo sofá de terciopelo verde y desgastado, había abierto el sobre. Y allí, al leer la nota manuscrita llena de burla y crueldad, su última barrera de resistencia se había quebrado. Valeria no lloró con ruido. Lloró con esa agonía silenciosa de las almas que están cansadas de luchar. Las lágrimas caían pesadas y calientes sobre el papel brillante, manchando la caligrafía perfecta. Se abrazó las rodillas, hundiéndose en el sofá, sintiendo que nunca volvería a ser suficiente para nadie.
que estaba destinada a ser el daño colateral en la historia de éxito de otras personas. Fue entonces cuando escuchó el suave tintineo de una taza de porcelana tocando la mesa de madera frente a ella. Valeria levantó la vista, sobresaltada, limpiándose las lágrimas apresuradamente con la manga de su suéter gastado. Frente a ella, iluminado a medias por la luz ámbar de la lámpara, estaba un hombre. No llevaba un smoking de diseñador ni un reloj de oro ostentoso. Llevaba un abrigo de lana oscura, de corte clásico, y un suéter de cuello alto que lo hacía ver como un profesor universitario melancólico. Sus ojos, profundos y oscuros, la observaban, pero no había ni un gramo de lástima en ellos. Había reconocimiento. «Está lloviendo demasiado afuera», dijo él con una voz grave y tranquila que parecía vibrar en la misma frecuencia que la lluvia golpeando el cristal. «Y parece que aquí adentro también». Valeria se quedó paralizada. Debería haberle dicho que la cafetería estaba cerrada, que tenía que marcharse, pero había algo en la postura de aquel extraño, una quietud tan absoluta que le impidió hablar. El hombre deslizó un pañuelo de tela, impecablemente limpio y planchado, sobre la mesa, seguido de una taza de té de manzanilla, de la que salía un hilo de vapor. «El dolor es un huésped muy mal educado», continuó él, tomando asiento en la silla frente al sofá, sin pedir permiso, pero sin resultar invasivo. «A menudo entra sin llamar, desordena todo y se niega a marcharse cuando se lo pides». Valeria tomó el pañuelo con manos temblorosas. «No, no estoy llorando por un dolor nuevo», susurró ella, sorprendida de su propia sinceridad ante un desconocido. Quizás era el anonimato lo que la impulsó a hablar. «Estoy llorando porque estoy cansada de intentar reconstruir algo que alguien más destruyó por diversión». El hombre asintió lentamente. Su mirada se posó en la invitación dorada, arrugada bajo las manos de Valeria, pero no hizo preguntas indiscretas. A veces, las personas que nos destruyen no lo hacen porque seamos débiles, sino porque nuestra luz expone sus propias sombras, dijo él suavemente. «Me llamo Leo, y soy un buen oyente, si alguna vez necesitas uno que no te juzgue». Ese fue el principio. No hubo fuegos artificiales ni declaraciones dramáticas, solo una taza de té compartida en el silencio de una librería vacía. Durante las semanas siguientes, Leo se convirtió en una constante en su vida. Aparecía casi todas las tardes, 15 minutos antes de que terminara su turno. Se sentaba en la misma mesa, pedía un café negro y leía un libro hasta que ella terminaba de limpiar. Luego la acompañaba a caminar por el parque cercano. Caminaban bajo los árboles desnudos del invierno, envueltos en abrigos y bufandas, hablando de todo y de nada. Valeria le contó sobre su pasado, sobre la asfixiante deuda que aún pagaba, sobre los años de sacrificio que habían terminado en una traición pública. Le habló de su miedo a volver a confiar, de su terror a ser utilizada. Leo la escuchaba con una atención que Valeria nunca antes había experimentado. Cuando él la miraba, ella no sentía que la estuvieran evaluando o pesando para ver qué se podía extraer de ella. Sentía que la estaban viendo de verdad, hasta el fondo de su alma herida. A cambio, Leo le hablaba en fragmentos cuidadosos. Le contó que su vida era muy exigente, que tenía un trabajo que consumía gran parte de su energía y que lo rodeaba de personas que solo veían en él una herramienta para su propio beneficio. Le confesó que, durante años, había estado rodeado de multitudes, pero profundamente solo. Le habló de una traición familiar en su pasado corporativo, de hermanos y socios que habían intentado arruinarlo por pura avaricia. El dinero, le había dicho Leo una tarde, mientras alimentaban a los patos en el estanque helado del parque. Es un espejo terrible, Valeria. Muestra la verdadera naturaleza de las personas. Agranda la generosidad de los buenos y multiplica la crueldad de los vacíos. Pero te prometo algo,
no tiene el poder de comprar el valor de un alma intacta como la tuya. Ella se había enamorado de él lentamente, como el amanecer que se filtra por una ventana, borrando las sombras de la noche sin hacer ruido. Se enamoró de su paciencia, de la forma en que recordaba cómo le gustaba el café, de la delicadeza con la que le apartaba un mechón de cabello del rostro cuando el viento soplaba fuerte. Y una noche, bajo la tenue luz de un farol, Leo la había besado por primera vez. Había sido un beso lleno de reverencia, suave, pidiendo permiso antes de profundizar. Valeria había sentido que, por primera vez en años, su corazón roto comenzaba a latir con un ritmo propio, ya no por miedo, sino por esperanza. Pero el fantasma de la boda de Marcos seguía acechando. Faltaban solo unos días para el evento, y la ansiedad de Valeria había vuelto a dispararse, amenazando con ahogar su recién encontrada paz. Habían estado sentados en el pequeño balcón del modesto apartamento que Valeria alquilaba ahora. Ella le había confesado, temblando de vergüenza, que Marcos la había invitado para humillarla, para mostrarle que ella nunca encajaría en su mundo de éxito y poder. Le confesó que estaba aterrada de ir, pero que sentirse acobardada en su propia casa la estaba consumiendo. Leo había tomado sus manos, apretándolas con fuerza, y por primera vez, Valeria había visto un atisbo del océano oscuro y peligroso que habitaba detrás de su mirada tranquila. «No voy a permitir que ese hombre vuelva a hacerte dudar de tu grandeza», le había dicho Leo con una voz tan firme que no admitía debate. «Vas a ir a esa boda. Te pondrás el vestido más hermoso que encuentres. Caminarás con la cabeza en alto, y no lo harás sola. Yo iré contigo. Seré tu escudo». Valeria había intentado disuadirlo. Le había advertido que la familia de la novia era muy influyente, que habría ejecutivos corporativos, que el ambiente sería tóxico y elitista. Le había dicho que no quería someterlo a ese desprecio. Leo simplemente había sonreído, una sonrisa enigmática que ahora, en medio del suntuoso salón de baile, cobraba un sentido abrumador y absoluto. «He lidiado con personas elitistas antes, Val. Confía en mí. Nadie en ese lugar nos hará daño». De vuelta al presente, en la mansión iluminada por candelabros de cristal, el eco de esas palabras resonó en el pecho de Valeria. No le había mentido. Nunca lo hizo. Simplemente le había ocultado la magnitud de su poder para proteger el frágil puente de confianza que estaban construyendo. Leonardo Alarcón, un hombre cuyo patrimonio podría comprar aquella mansión 1000 veces, había elegido sentarse en un sofá viejo y húmedo, beber té barato y caminar bajo el frío, solo para demostrarle que el dinero no importaba, que ella era suficiente, que la amaba por ser la mujer que se partía la espalda trabajando, la que lloraba de impotencia, la que seguía creyendo en el amor a pesar de estar destrozada. Mientras el suegro de Marcos seguía inclinado, pálido y temblando, Valeria apretó suavemente la mano de Leonardo. Él apartó la vista de la escena frente a ellos por una fracción de segundo y la miró. En medio de la tensión insoportable del salón, sus ojos se buscaron. Valeria no vio al billonario, no vio al titán financiero frente al cual el mundo se postraba. Vio a su Leo. Y en ese intercambio silencioso, ella le perdonó el secreto al instante. Entendió el sacrificio que él había hecho al ocultarse para que ella pudiera sanar sin sentirse intimidada. Leonardo leyó la comprensión en los ojos de Valeria, y la tensión de sus hombros pareció relajarse 1 milímetro. Sabía que ella no iba a huir. Sabía que su amor había sobrevivido a la prueba más grande. Con la seguridad de que el corazón de su mujer estaba a salvo, Leonardo devolvió su atención a la plaga que tenía frente a sí. Su rostro, que un segundo antes había sido todo ternura para Valeria, se transformó en una máscara de hielo tallado. El silencio en el salón era tal que se podía escuchar la respiración agitada de Marcos. El novio estaba paralizado, su frac blanco pareciendo de repente una absurda mortaja. Sus ojos estaban desorbitados,
fijos en Leonardo, incapaz de procesar que el hombre al que acababa de llamar perdedor con smoking alquilado era la mismísima deidad del Olimpo corporativo al que él había vendido su alma. «Por favor, señor Alarcón», balbuceó el padre de Sofía, rompiendo el silencio, su voz aguda por la desesperación. «Le ruego que acepte mis más sinceras disculpas en nombre de mi familia. Mi yerno, Marcos. Él no sabía. Él es joven, es inexperto, está estresado por la boda. Le aseguro que esto no refleja los valores de nuestra junta directiva». Leonardo soltó la mano de Valeria, solo para pasar su brazo protectoramente alrededor de la cintura de ella, atrayéndola hacia su costado. El gesto fue claro, posesivo, innegable. Frente a la élite social de la ciudad, Leonardo estaba marcando su posición. Valeria era suya, intocable, inalcanzable. «Levántese, don Arturo», dijo Leonardo con una calma letal, sin elevar la voz. El frío en su tono hizo que el anciano se enderezara como si hubiera recibido un latigazo. «La ignorancia de su yerno no es lo que me ofende esta noche. Lo que me ofende es su absoluta falta de calidad humana». Marcos intentó hablar. Sus labios temblaron, pero no salió ningún sonido. Miró a Valeria, luego a Leonardo, luego a su suegro. El castillo de naipes que había construido sobre la traición y la mentira estaba colapsando frente a cientos de testigos. Sofía, que hasta ese momento había permanecido en shock, intentó intervenir, dando un paso adelante con una sonrisa nerviosa y forzada, creyendo que su encanto social podría salvar la situación. «Señor Alarcón, de verdad, esto ha sido un malentendido terrible», dijo ella con la voz temblorosa, tocando el brazo de Marcos. «Mi esposo y Valeria tienen historia, sí, pero todo esto es agua pasada. Solo queríamos compartir nuestra felicidad». Silencio. La interrumpió Leonardo. Fue una sola palabra. No la gritó, no gesticuló. Pero el peso de esa única palabra hizo que Sofía cerrara la boca de golpe y diera un paso atrás, encogiéndose bajo la mirada implacable del hombre. Leonardo fijó sus ojos oscuros directamente en Marcos. Valeria podía sentir el pulso de Leo latir de manera constante, calmada, como el tic-tac de una bomba de tiempo a punto de detonar. «Marcos», pronunció Leonardo, degustando el nombre como si fuera veneno. «Ah, sí. Has pasado los últimos años de tu vida intentando desesperadamente escalar en mi corporación. Has besado anillos, has traicionado a quienes te sostuvieron, has fingido ser alguien que no eres. Todo para llegar aquí, para vestir de seda y beber champaña en un salón que crees que te pertenece». Marcos tragó saliva audiblemente. Una gota de sudor resbaló por su sien, arruinando su peinado perfecto. Señor Alarcón, yo puedo explicarlo», tartamudeó Marcos, perdiendo toda su arrogancia, encogiéndose sobre sí mismo como el niño asustado que Valeria sabía que era. «Yo no sabía quién era usted. Si lo hubiera sabido, jamás». «Ese es exactamente el problema», lo cortó Leonardo, su voz cortando el aire como un bisturí. «Si hubieras sabido que yo era el accionista mayoritario de tu miserable existencia, habrías arrastrado el estómago por el suelo para complacerme. Pero como creíste que yo era un nadie, como creíste que Valeria, la mujer que te dio de comer cuando te morías de hambre, seguía siendo vulnerable, decidiste pisotearnos». Leonardo dio un paso milimétrico hacia adelante, y Marcos retrocedió tropezando torpemente con sus propios pies. «Te diré algo sobre el poder verdadero, Marcos», continuó Leonardo, la indignación vibrando ahora en sus palabras. El poder no se trata de a quién puedes humillar cuando crees que nadie importante te está mirando. El poder se demuestra en cómo tratas a aquellos que consideras inferiores a ti. Y tú acabas de demostrarle a toda esta sala, a tu suegro y a mí, que no eres más que un cobarde disfrazado de traje caro. Un fraude absoluto. El silencio que siguió a esas palabras fue aplastante.
No hubo chismes, no hubo murmullos. La humillación de Marcos era tan total, tan desnuda y absoluta, que incluso aquellos que habían estado dispuestos a burlarse de Valeria minutos antes, ahora miraban al suelo, temiendo que la ira de Leonardo se desviara hacia ellos. Valeria miró a Marcos. Ya no sentía lástima. Ya no sentía dolor. Lo que veía frente a ella era una cáscara vacía. Un hombre que había vendido su alma por una ilusión y que ahora, frente a sus propios invitados, estaba siendo despojado de todo. «Don Arturo», dijo Leonardo de repente, sin apartar la mirada del rostro pálido de Marcos. «Sí, señor», respondió el suegro al instante, sudando profusamente. «¿Cuál es la posición exacta de este individuo en nuestra corporación?» Él fue promovido la semana pasada a vicepresidente junior de cuentas estratégicas. Señor, aprobé el ascenso basándome en sus aparentes resultados, respondió el anciano, intentando desesperadamente distanciarse de su yerno. Leonardo asintió lentamente, una sonrisa fría y calculada formándose en sus labios. Ya veo, vicepresidente junior, un puesto que requiere integridad, juicio intachable y la capacidad de evaluar riesgos y caracteres. Leonardo hizo una pausa, dejando que el terror se asentara en el pecho de Marcos. Don Arturo, a primera hora del lunes, quiero que inicie una auditoría completa sobre todas las cuentas manejadas por este hombre desde el día que ingresó a la empresa. Marcos soltó un jadeo ahogado. Sus rodillas parecieron ceder, pero logró mantenerse de pie, aferrándose al borde de una mesa cercana. «Pero señor, eso destruirá mi carrera», sollozó Marcos, perdiendo por completo el decoro, la desesperación resquebrajando su voz. «Se lo ruego, ha sido un error, un chiste de mal gusto. Le pido perdón a usted. Le pido perdón a Valeria. Valeria, diles algo, por favor». Valeria lo observó. El hombre que la había llamado patética, que la había desechado como basura, ahora le rogaba clemencia frente a la élite de la ciudad. «No te atrevas a pronunciar su nombre», intervino Leonardo, su voz resonando como un trueno en el salón. «Ella no va a salvarte de las consecuencias de tus propios actos. Tu carrera no se está destruyendo hoy, Marcos. Tu carrera nunca existió. Solo fue un préstamo que yo financiaba sin saberlo, basado en una mentira que tu suegro compró». Leonardo se giró hacia don Arturo. «Y en cuanto a su puesto actual, queda revocado con efecto inmediato. Inversiones. Alarcón no emplea a personas cuya brújula moral es tan defectuosa que no pueden distinguir el oro de la basura. El lunes por la mañana, este hombre vaciará su escritorio bajo supervisión de seguridad». El golpe final había sido asestado. La caída de Marcos estaba completa. No necesitaba gritos ni escándalos. Leonardo, con la elegancia letal de un rey impartiendo justicia en su propia corte, había desmantelado la vida del arrogante novio, usando las mismas reglas del mundo que Marcos había creído dominar. Leonardo se volvió hacia Valeria. La dureza de su rostro se desvaneció instantáneamente, reemplazada por esa mirada suave y profunda que solo le pertenecía a ella. Le ofreció su brazo, con una leve y caballerosa inclinación. «Creo que ya hemos visto suficiente de este lugar, mi amor», dijo Leonardo, su voz clara y cálida. «El aire aquí está demasiado viciado. ¿Te gustaría ir a cenar a algún lugar donde la compañía sea de verdad?» Valeria sintió que una lágrima de pura liberación y felicidad se deslizaba por su mejilla. Sonrió, una sonrisa brillante y real que iluminó sus ojos. Tomó el brazo de Leonardo, sintiendo la solidez inquebrantable de su amor. «Me encantaría, Leo», respondió ella. Juntos, dieron la espalda a Marcos, quien había caído de rodillas en el suelo de mármol, sollozando con las manos en el rostro mientras Sofía le gritaba histéricamente por la vergüenza pública.
Dieron la espalda a los invitados mudos de asombro y a la mansión de cristal y mentiras. Mientras caminaban hacia las inmensas puertas de roble, Valeria no miró atrás. Su pasado acababa de quedar reducido a cenizas, no por una venganza, sino por el peso ineludible de la verdad. Frente a ella solo estaba la noche abierta, estrellada y limpia, y el hombre que le había enseñado que la verdadera riqueza no se guarda en los bancos, sino en la capacidad de amar sin miedo. El sonido de las pesadas puertas de roble cerrándose a sus espaldas fue el sonido más hermoso que Valeria había escuchado en toda su vida. Fue un golpe seco, definitivo, como el chasquido de un candado gigante que finalmente liberaba una cadena que había arrastrado durante años. El aire fresco de la madrugada acarició su rostro, llevándose consigo el olor asfixiante a perfumes caros, a flores cortadas y a mentiras disfrazadas de éxito. Valeria se detuvo en el primer escalón de mármol y cerró los ojos, inhalando profundamente. Llenó sus pulmones hasta que el pecho le dolió levemente, saboreando el oxígeno de una noche que ya no le pertenecía al miedo, sino a su propia libertad. Leonardo se detuvo a su lado, respetando su silencio, dándole el espacio para procesar la magnitud de lo que acababa de ocurrir. No la apresuró hacia la limusina que ya esperaba al pie de la escalera. Simplemente se quedó allí, como una montaña inamovible, ofreciéndole el calor de su presencia. Cuando Valeria abrió los ojos, miró hacia el cielo oscuro, salpicado por unas cuantas estrellas que luchaban por brillar por encima de la contaminación lumínica de la ciudad. Una sonrisa trémula, genuina y profundamente aliviada, se dibujó en sus labios. «Se acabó», susurró ella, y las palabras parecieron flotar en el viento nocturno, llevándose el último rastro de su dolor. Leonardo levantó la mano libre y con una suavidad que contrastaba brutalmente con la frialdad que había mostrado minutos antes frente a sus enemigos, apartó un mechón de cabello que el viento había revuelto sobre el rostro de Valeria. Sus dedos acariciaron la línea de su mandíbula y sus ojos oscuros la recorrieron con una devoción absoluta. «Se acabó la tormenta, mi amor», respondió él, su voz grave vibrando con una ternura infinita. «Ahora empieza todo lo demás». Bajaron las escaleras juntos, moviéndose al unísono, sin prisa. El viaje de regreso en la limusina fue diametralmente opuesto al viaje de ida. La tensión paralizante que había convertido el interior del vehículo en una prisión de cristal había desaparecido. En su lugar, había una paz dorada y envolvente. Valeria se quitó los zapatos de tacón con un suspiro de alivio y encogió las piernas sobre el amplio asiento de cuero, apoyando la cabeza en el hombro de Leonardo. Él pasó un brazo protector a su alrededor, atrayéndola aún más hacia su pecho. El rítmico latido del corazón de Leo bajo la tela del smoking se convirtió en una canción de cuna para el alma agotada de Valeria. No hablaron de Marcos. No hablaron de la mansión, ni de la auditoría, ni del imperio financiero. Hablaron de cosas simples, de lo cansados que estaban, de las ganas que tenían de comer algo que no fueran canapés microscópicos con sabor a caviar. Terminaron deteniendo la lujosa limusina negra frente a un pequeño puesto de comida abierto las 24 horas en las afueras de la ciudad, compartiendo unas hamburguesas sencillas bajo la luz parpadeante de un farol callejero, riendo juntos mientras la salsa manchaba los bordes de sus ropas de diseñador. Esa noche, Valeria entendió que la verdadera riqueza de Leonardo no residía en las cuentas bancarias que poseía, sino en su capacidad para encontrar la belleza y la alegría en los lugares más humildes, algo que Marcos, en su ceguera de nuevo rico, jamás lograría comprender. Los meses que siguieron a la boda fueron un bálsamo de agua fresca sobre una tierra que había estado seca durante demasiado tiempo. El invierno cedió su paso a una primavera radiante, y con el cambio de estación, la vida de Valeria floreció de una manera que jamás había imaginado. No fue un cuento de hadas donde el príncipe multimillonario resolvió todos sus problemas con un cheque en blanco.
Valeria no lo habría permitido. Su dignidad y su necesidad de reconstruirse a sí misma con sus propias manos eran demasiado grandes. Leonardo lo entendía perfectamente. Él no le ofreció comprarle una mansión ni la llenó de diamantes. En cambio, le ofreció algo infinitamente más valioso: un apoyo inquebrantable y el espacio seguro para que ella volviera a soñar. Con los ahorros que había logrado juntar y un pequeño préstamo a bajo interés que el banco del cual Leonardo era dueño le otorgó, aprobado estrictamente por su propio mérito y plan de negocios ante la insistencia de ella, Valeria alquiló un pequeño local comercial en un barrio tranquilo y arbolado. No era una cafetería de cadena rápida ni una librería oscura, sino un refugio que combinaba sus dos pasiones. Un lugar lleno de luz natural, estanterías de madera de roble repletas de libros de segunda mano y el aroma constante a café recién molido y pan horneado. Fue allí, en su propio territorio, donde Valeria sanó por completo. Las noticias sobre el destino de Marcos le llegaron en fragmentos distantes, como los ecos apagados de una tormenta que ocurre muy lejos de casa. No tuvo que buscar la información. El mundo financiero es pequeño y los chismes corren rápido. La auditoría que Leonardo había ordenado la noche de la boda destapó una red de mentiras mucho mayor de lo que cualquiera hubiera anticipado. Marcos no solo había sido un empleado arrogante, sino que en su desesperación por mantener el ritmo de vida que Sofía y su nueva familia exigían, había comenzado a inflar los números de sus cuentas y a desviar pequeños fondos. Al descubrirse el fraude, la caída fue rápida, brutal y sin misericordia. Don Arturo, intentando salvar el honor de su propio apellido y evitar ser arrastrado por el escándalo de su yerno, lo despidió sin indemnización y cooperó plenamente con los abogados corporativos de Leonardo para asegurar que Marcos no pudiera volver a trabajar en el sector financiero jamás. Sofía, que solo amaba la idea de un esposo exitoso y un estatus impecable, solicitó el divorcio y la anulación del matrimonio apenas 3 semanas después de la boda, dejándolo en la calle, cubierto por una montaña de deudas legales y facturas de tarjetas de crédito que ya no podía pagar. Marcos perdió el frac, perdió el reloj importado, perdió el automóvil deportivo y, lo peor de todo, perdió el escudo de su arrogancia, viéndose obligado a enfrentarse a la cruda realidad de su propia mediocridad. Una tarde de jueves, lluviosa y nostálgica, Valeria estaba organizando una nueva caja de libros clásicos detrás del mostrador de su café. La campana de la puerta tintineó, anunciando la llegada de un cliente. Al levantar la vista, Valeria vio entrar a Leonardo. Llevaba su habitual abrigo oscuro, con pequeñas gotas de lluvia brillando sobre la lana gruesa. A diferencia de los hombres de su círculo, que nunca se movían sin un séquito de asistentes, Leonardo siempre llegaba solo al café de Valeria. Se sacudió el agua de los hombros, cerró su paraguas y caminó hacia el mostrador, sus ojos fijos en ella con la misma devoción intacta del primer día. El contraste entre el hombre poderoso y temido en las juntas directivas y el hombre que ahora se inclinaba sobre el mostrador de madera para robarle un beso con sabor a café, siempre lograba acelerar el corazón de Valeria. El tráfico estaba imposible, murmuró Leonardo, acariciando el dorso de la mano de Valeria, que estaba manchada con un poco de harina. Pero el olor de este lugar desde la calle hace que cualquier trayecto valga la pena. Valeria sonrió, sirviéndole su habitual café negro sin que él tuviera que pedirlo. «Estás a tiempo para ayudarme a cerrar», bromeó ella, entregándole la taza humeante. Leonardo tomó un sorbo, cerrando los ojos con apreciación, y luego la miró con una intensidad que hizo que el mundo exterior desapareciera. «Escuché que el apartamento de tu antiguo bloque, el pequeño que compartías hace años, se acaba de desocupar», comentó Leonardo con tono casual, aunque sus ojos escrutaban la reacción de ella. «El propietario lo puso a la venta. Pensé que tal vez querrías saberlo». Valeria detuvo el paño con el que estaba limpiando el mostrador. La mención de aquel diminuto y asfixiante lugar, el escenario de sus mayores sacrificios,
y su dolor más profundo ya no le provocó un nudo en el estómago. En su lugar, sintió una oleada de profunda gratitud por el largo camino que había recorrido desde entonces. Suspiró levemente, apoyando las manos en la madera y sosteniendo la mirada de Leonardo. No me interesa, Leo. Ese lugar pertenece a una vida que ya no es mía. Pertenece a una versión de mí que creía que el amor significaba desaparecer para que otra persona pudiera brillar. Leonardo asintió, una sonrisa de puro orgullo formándose en sus labios. Dejó la taza sobre el mostrador y rodeó el mueble, invadiendo el espacio detrás de la caja registradora. Tomó a Valeria por la cintura, atrayéndola hacia su cuerpo fuerte y cálido. «Esa es la respuesta que esperaba escuchar», susurró él, apoyando su frente contra la de ella. «Porque yo compré un terreno a las afueras de la ciudad, cerca de un lago. Tiene espacio suficiente para un jardín inmenso, para una biblioteca que ocupe todo un piso, y para una familia que sepa que el hogar no está hecho de ladrillos, sino de las personas que lo habitan». Valeria sintió que la respiración se le cortaba, pero esta vez no era por miedo, sino por una emoción tan vasta y luminosa que sentía que no cabía en su propio cuerpo. Las manos de Leonardo subieron hasta acunar su rostro con una delicadeza infinita. «No necesito que demuestres que eres fuerte, Valeria, porque ya sé que eres la mujer más valiente que conozco», continuó Leonardo, su voz cargada de una promesa inquebrantable. «Solo necesito saber si estás dispuesta a dejarme caminar a tu lado por el resto de nuestras vidas, sin sombras, sin pasados que nos alcancen. Solo nosotros». Las lágrimas de Valeria, cálidas y curativas, resbalaron por sus mejillas. Eran las primeras lágrimas que derramaba en meses y sabían a felicidad pura. No hubo necesidad de anillos ostentosos escondidos en copas de champaña, ni de grandes discursos frente a multitudes desconocidas. Solo ellos dos, el olor a café, el sonido de la lluvia contra el cristal y la certeza absoluta de que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. Valeria envolvió sus brazos alrededor del cuello de Leonardo y lo besó, sellando un pacto silencioso de lealtad, respeto y amor incondicional. «Sí», murmuró ella contra sus labios. «Hecho varir, osamogum». 1000 veces sí, Leo. Mientras la pareja se abrazaba en el pequeño refugio de luz que habían construido juntos, la cámara imaginaria de esta historia comienza a retroceder lentamente. Sale por la ventana del café, alejándose de los cristales empañados por el calor humano, alejándose de la ciudad ruidosa, elevándose por encima de las calles húmedas y las luces parpadeantes, hasta que el ajetreo del mundo se convierte en un susurro lejano. A veces, la vida tiene una forma dolorosa y casi cruel de enseñarnos nuestro propio valor. Cuando somos traicionados por aquellos a quienes les entregamos nuestras herramientas, nuestro tiempo y nuestra alma, es natural sentir que nos han dejado vacíos. Es natural creer que el universo se ha equivocado, que la justicia no existe y que el sacrificio silencioso solo recibe el desprecio como moneda de pago. Pero si prestas atención a la historia de Valeria, te darás cuenta de una verdad universal, una verdad que a menudo se esconde detrás de las lágrimas de las noches más oscuras. La traición de Marcos no fue el final de la vida de Valeria. Fue el doloroso pero necesario bisturí que extirpó de su camino a una persona que jamás habría valorado su luz. El universo, en su infinita y a veces incomprensible sabiduría, a menudo nos quita violentamente aquello que nos estamos conformando con tener, solo para vaciar nuestras manos y prepararnos para recibir aquello que realmente merecemos. Si Marcos no hubiera sido tan cobarde, si no la hubiera abandonado de la manera más cruel posible, Valeria habría pasado el resto de sus días empequeñeciéndose para caber en el molde de la mediocridad emocional de ese hombre. Jamás habría tocado fondo. Jamás habría tenido que aprender a reconstruir su propia dignidad ladrillo a ladrillo. Y lo más importante, jamás habría estado sentada en aquella vieja librería,
con el corazón roto, lista para ser descubierta por un hombre que sí tenía la capacidad de ver el universo entero en sus ojos. A ti, que me escuchas del otro lado de la pantalla. A ti, que quizás has sentido el frío punzante de darlo todo y recibir la nada absoluta. A ti, que te has sentido reemplazada, menospreciada o invitada a observar el éxito de otros mientras te preguntas cuándo será tu turno de respirar en paz. Quiero decirte algo importante. Quiero que lo escuches con el alma. Las personas que te usan como un peldaño para escalar, tarde o temprano, descubren que las escaleras construidas sobre la traición están hechas de humo. El tiempo, ese juez silencioso e implacable, siempre pone las cosas en su lugar. No necesitas buscar venganza. No necesitas envenenar tu propio corazón deseando el mal a quienes te hirieron. Tu mejor venganza, tu justicia más absoluta, es sanar. Es levantarte, sacudirte el polvo de las rodillas, mirar tus cicatrices con orgullo y construir una vida tan hermosa, tan llena de paz y propósito, que el ruido de los que te hicieron daño simplemente deje de escucharse. Tú vales más que las dudas que alguien más intentó sembrar en ti. Vales más que las ausencias de quienes no supieron quedarse. Eres una obra de arte completa y no necesitas que nadie te apruebe para brillar con tu propia luz. Respira profundo. Confía en el proceso. Las segundas oportunidades existen, pero la primera gran oportunidad siempre debe ser perdonarte a ti misma y volver a creer en tu propio valor. Si esta historia ha tocado alguna fibra en tu interior, si has sentido esa necesidad de soltar el peso del pasado, o si simplemente crees, al igual que yo, que la justicia emocional siempre llega para los corazones nobles, me encantaría saberlo. Déjame un comentario compartiendo tu propia historia de superación. ¿Alguna vez has tenido que reconstruirte desde cero tras una traición? ¿Cómo encontraste tu propia luz en medio de la tormenta? Te leo en los comentarios, porque este espacio es nuestro refugio seguro. No olvides darle un me gusta a este video si la historia de Valeria te ha dado esperanza. Y suscríbete al canal para que podamos seguir compartiendo juntos estos viajes emocionales. Activa la campanita para que no te pierdas nuestra próxima historia, donde seguiremos explorando los rincones más profundos del alma humana. Recuerda siempre caminar con la cabeza en alto. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo al corazón.